Bendiciones, les habla el pastor Melquisedec Castillo y en esta ocasión vamos a reaccionar a un video acerca del Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Para mí es el Concilio Vaticano que todo cristiano debería de saber. ¿Qué pasó en ese concilio? Ya seas católico, ya seas evangélico, ya sea protestante, creo que este concilio nos concierne a todos. Y le voy a explicar por qué. Porque este concilio vino a cambiar el mundo, tanto protestantes o las relaciones entre el mundo protestante y la iglesia católica. Y para mí esto ese es un hecho histórico que hasta ahora creo que nosotros venimos a ver las consecuencias de lo que se decidió en este Concilio Vaticano. Y en esta ocasión es del canal Byte, que tiene un documental pequeño acerca del Concilio Vaticano. Y así que vamos a ver qué fue lo que pasó en este Concilio Vaticano. Creo que fue en los 1960 por ahí, pero escuchemos. Latina tuvo un desarrollo lento en la mayor parte de su historia. La oposición católica era abierta y ejercía una fuerte presión social sobre los nuevos conversos, llegando incluso a las persecuciones y linchamientos. Aunque existía libertad de culto, los protestantes y evangélicos eran tratados como una secta herética y condenados públicamente. Desde los años 80 se ha visto un espectacular crecimiento evangélico. En gran parte, esto es muy cierto. Algo notar es que la relación entre la Iglesia Católica y los protestantes ha mejorado y se le da crédito a este Concilio Vaticano. Cuando yo era niño, yo me recuerdo que había bastante propaganda entre los evangélicos, los protestantes, acerca de la Iglesia Católica. Y la propaganda que se hacía era a través de unos panfletitos chiquititos, y me recuerdo que la mayoría de las historias que leía cuando yo era niño eran historias acerca de cómo los católicos perseguían a los cristianos, a los jesuitas, cómo los jesuitas se infiltraban en las iglesias como espías para hacer que los pastores caeran. Esto le estoy diciendo lo que yo me recuerdo. Entonces yo crecí con esa mentalidad de que los católicos eran malévolos, malos, y que perseguían a los protestantes. Y yo creo que todo esto viene porque yo creo que era una cultura antes de que yo naciera y quedó esa propaganda, pero yo en cierto nunca lo vi. Aunque sí escuchaba de persecución de los protestantes en México, y sí me recuerdo ver atentados terroristas entre protestantes y católicos en Irlanda cuando hubo una guerra entre católicos y protestantes. Entonces eso a mí me daba validez de que lo que estaban diciendo era verdad. Entonces, pero en realidad es que mientras fui creciendo me estaba dando cuenta que había una relación más sana entre los católicos y los protestantes, especialmente cuando llegué a Estados Unidos. Me di cuenta que en Estados Unidos es normal llamar a los católicos cristianos, cosa de que cuando yo crecí en Honduras, los católicos no se les podía considerar como cristianos. Pero yo creo que todo esto viene por algo de historia tenía, nada más que esto ha venido a calmarse, las aguas se han calmado y digamos que hay un cierto suavización aún del mundo cristiano, pentecostal o evangélico hacia los católicos y de los católicicos hacia los evangélicos. Y esto creo que tuvo inicio en este Concilio Vaticano II. Y escuchamos. Parte debido al movimiento pentecostal, pero también gracias al cambio sucedido dentro de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II fue el momento bisagra que ayuda a comprender la actual relación entre católicos y evangélicos en América Latina y el surgimiento del movimiento ecuménico actual. Pero, ¿por qué este concilio es tan importante y qué tiene que ver con los protestantes? Esto está bueno. Hasta ahora dice que el protestantismo ha crecido poco
Pero luego de las guerras mundiales, el mundo sufrió muchos cambios bajo la fuerza de diferentes corrientes de pensamiento que intentaban explicar el drama humano y social. Pero comparada a la velocidad de la época, la Iglesia romana parecía más bien estática, estancada en sus glorias pasadas. Era cada vez más evidente que el catolicismo necesitaba adaptarse. En 1958, Juan XXIII fue elegido como nuevo pontífice y marcó el inicio de una época de cambios. En octubre de 1962 se dio apertura al Concilio Vaticano II, que se extendió hasta diciembre de 1965. Participaron allí un gran número de obispos para Ok, dice, comenzó en el 1962 y terminó en el 65. O sea, 3 años que pasaron hablando de este concilio. Y lo que yo he escuchado, pero no sé si eso pasó así, he escuchado que aún estuvieron ahí representantes protestantes de iglesias evangélicas opinando, tal vez ayudando a ver cómo mejorar las relaciones entre los católicos y la iglesia protestante. Entonces es interesante que esto se dio después del Concilio de Trento, que el Concilio de Trento fue después de Martín Lutero saltar a la escena, después de ser condenado como un hereje, se hizo el Concilio de Trento para cerrar filas de la Iglesia Católica y condenar a los protestantes como una herejía. Pero en este Concilio Vaticano II creo que aquí es donde cambiaron las cosas entre la Iglesia evangélica y la Iglesia católica, para tomar decisiones acerca de los cambios necesarios y cómo aplicarlos. El objetivo del concilio era adaptar las formas religiosas al nuevo escenario social y cultural. Las doctrinas más representativas del catolicismo se ratificaron, pero se propuso un agiornamiento, o sea, una actualización. Fue un verdadero cambio. Dice, bueno, eso es algo que a mí, un punto bien difícil de tratar acerca de la iglesia, porque pregúntense ustedes si la iglesia debería de modernizarse como lo hizo o trató de hacerlo la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. De acuerdo a este Concilio Vaticano, parece que ellos querían modernizarse. Es algo que es muy centralizado, como lo es la Iglesia Católica, donde es un gobierno de arriba a abajo. Es difícil de cambiar las cosas, y comparado a la iglesia protestante, que la iglesia protestante no tenemos mucho problema en actualizarnos, ya sea en la música, en las artes, aún en las comunicaciones, ya sea internet, radios. Miramos cómo la iglesia protestante se ha acaparado de los medios de comunicación comparado a la iglesia católica, la radio, la televisión y ahora el internet ha sido siempre acaparado por la iglesia protestante, y a pesar de que somos la minoría comparado a los católicos. Entonces, claro, se necesitaba un cambio en esto para ser actualizado en tecnología, tal vez, no sé, pero y esto es una de las críticas que muchos hacen, que si la iglesia debería estar cambiando de acuerdo a los tiempos, o debería ser lo mismo desde que Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero escuchemos. Un verdadero cambio de rostro para la Iglesia romana. La celebración de la misa es un claro ejemplo de estos cambios. Tradicionalmente se llevaba a cabo en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo. Luego del concilio se permitió el uso de los idiomas locales y al sacerdote de cara a los presentes. Es interesante este punto, que una de las cosas que dice que cambiaron fue la misa, cómo se hace lo que nosotros le llamamos los cultos, que antes los cultos era básicamente un espectáculo de los clérigos, de los sacerdotes, que hacían sus rituales de espaldas al público y en latín, y el pueblo solo llegaba, parece, a orar, y no sé qué hacían, pero yo no estoy muy familiarizado, porque nunca fui a un culto de estos, a una misa latina, como le dicen. Pero algo que cambiaron fue que ahora involucraron, parece, al pueblo y dieron la espalda y pudieron hablar en el idioma original de las personas, cosa que nosotros lo venimos haciendo
desde siempre. Oramos en español, leemos la Biblia en español, cantamos en español o en nuestro idioma natal. Entonces, para mí es un cambio que se debe de hacer. Pero más sin embargo, me parece que tal vez ellos miran al movimiento musulmán, que los musulmanes solo pueden leer el Corán en árabe y recitan en árabe y todo eso. Entonces, a los árabes les ha funcionado, pero creo que a la Iglesia Católica como que vieron de que no les estaba funcionando. Pero escuchamos. Decisiones del concilio incluyeron unas nuevas posturas respecto a los medios de comunicación e iniciativas para acercarse a otras ramas del cristianismo, en especial a las iglesias ortodoxas. Pero uno de los cambios de mayor impacto fue respecto al rol y valor de los laicos. Hasta 1962, dentro de la Iglesia romana, predominaba un sentimiento de desprecio por el mundo terrenal. Esta cosmovisión había puesto un abismo entre el clero y la realidad cotidiana. La Iglesia Católica miraba con sospecha los asuntos de este tiempo presente mientras se resguardaba tras los muros de sus catedrales y monasterios. Así se forjó una distinción radical entre el clero y los laicos que puso a la santidad fuera del alcance de las personas comunes. Okay, esto es interesante, pues imagínense, y esto pasa muchas veces también en las iglesias protestantes, esta cosa de que se separa los que sirven en la iglesia, los que llevan los que llevan adelante el servicio, los que ministran adelante, y los laicos, los demás, el público. Porque si algo criticó Martín Lutero es de que los católicos se vestían, los sacerdotes se vestían de diferente manera a los laicos, y esto crea una barrera de superioridad entre los clérigos y los laicos. Y esto es algo que no se puede diferenciar, porque la Biblia nos llama a nosotros a vivir la santidad, ya sea uno un ministro o ya sea uno un laico, una persona que solo viene a la iglesia a adorar o a orar. Todos se nos demanda el mismo nivel de santidad. De hecho, un poquito más a los que predican, dice que seamos irreprensibles, y a los que pastorean. Pero sí, esto pasa también un poquito en la iglesia evangélica, pero la diferencia es de que en la iglesia protestante no tenemos un uniforme que nos identifique quién es más santo y quién no. En la iglesia católica sí hay un uniforme, un atuendo que se lleva, y esto manda un mal mensaje, y también a las personas que se visten les crea un auge de santidad diferente, tal vez. Pero escuchemos. Martín Lutero criticó duramente esta distinción, pues decía que gracias a ello surgía la detestable tiranía con que los clérigos oprimen a los laicos. Apoyados en la unción corporal, en sus manos consagradas, en la tonsura y en su especial vestir, no solo se consideran superiores a los laicos cristianos, sino que tratan poco menos que como perros a quienes juntamente con ellos integran la iglesia. Pausa ahí. Lutero, cada vez que leo a Lutero como que me da pena ajena, porque hablaba muy fuerte, insultaba. Si no insultaba era como que si no estuviera hablando, porque Lutero era muy fuerte, tenía que bajarle un poquito, pero por eso se la ganó. Pero escuchemos. De aquí sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar, oprimir en todo lo que se les ocurra. Ahí está el origen de que haya muerto la fraternidad cristiana, de que los pastores se hayan convertido en lobos, los siervos en tiranos y los eclesiásticos en los más mundanos. Ante la reforma protestante, el catolicismo reaccionó a la defensiva. El Concilio de Trento condenó la herejía protestante y reafirmó sus propias doctrinas. Con esta actitud cerrada se mantuvo durante 4 siglos, sorda a los cambios sociales. Wow. En este Concilio de Trento fue donde la Iglesia Católica se reunió después de la reforma protestante de Lutero, y este Concilio de Trento parece que fue el lugar donde se reunieron para solidificar aún más sus creencias y darle la espalda a Lutero, diciendo: no, lo que estás enseñando, más bien vamos a redoblar los esfuerzos y las enseñanzas que tenemos. Entonces parece que el Concilio de Trento fue un momento donde la Iglesia Católica más bien se arraigó más en sus creencias, y fue el Concilio Vaticano donde viene a revertir lo que se dijo en el Concilio de Trento. Entonces eso está interesante, porque imagínense, a mí me alegra, ¿verdad?, que por lo menos haya esa capacidad de cambio
en la iglesia, en una iglesia que tengan reacción. Más sin embargo, no creo que ellos lo miren de esta manera, de que ha sido un cambio de pensamiento, sino que de alguna manera lo justifican como que si el Concilio de Trento nunca pasó. Escuchemos. Recién en el Concilio Vaticano II hubo una verdadera apertura que incluyó una asimilación de las enseñanzas protestantes sobre el sacerdocio universal. En la constitución de este concilio se renovó la visión de la Iglesia. El documento afirma que todos los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Gracias. Qué bueno esto. O sea, que imaginen que para eso es algo que para nosotros los cristianos es como comida de bebé, ¿verdad? Es como Herbert. Lo que está diciendo que se hizo en el Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que dijeron? Que todo cristiano es responsable de su propia santidad. ¡Wow! Ese es para muchos tal vez una enseñanza grandísima, porque hasta los 1962 se vino a enseñar eso en la Iglesia Católica, cuando a nosotros desde niños se nos dice que yo no voy a ir al cielo porque mi mamá es cristiana, porque mi papá es cristiano, sino todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo, y que la santidad es personal, que la relación con Dios es personal. Y Hebreos nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Todo esto nosotros lo aprendemos en la cuna, pero tuvo que haber un Concilio Vaticano II para decirle a la gente: no, el clérigo no tenemos no somos los únicos responsables de vivir una vida en santidad y agradable a Dios, sino que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. A nosotros se nos enseña esto, pero parece que fue hasta el Concilio Vaticano II donde se viene a enseñar o ratificar esto, cosa que Martín Lutero predicaba. Gracias al bautismo y la participación con Cristo, los fieles son llamados por el Señor a imitar la misma santidad del Padre, cada uno en su camino. Desde los obispos hasta el último de los fieles, todos deben difundir su testimonio de fe y amor, porque existe una auténtica y radical igualdad de todos los fieles. Resulta interesante que el concilio se apoye en el pasaje de 1 de Pedro 2, 9 al 10, que es justamente el pasaje que había usado Martín Lutero contra el catolicismo. Si se les pudiera obligar a reconocer que todos los bautizados somos sacerdotes en igual grado que ellos, como en realidad lo somos, y que su ministerio les ha sido encomendado solo por consentimiento nuestro. Entonces básicamente le vinieron a dar la razón a Martín Lutero. Me pregunto si todavía lo consideran como un hereje. Oficialmente, de verdad quiero saber si eso fue revertido o no. Inmediatamente se darían cuenta de que no gozan de ningún dominio jurídico sobre nosotros, a no ser el que espontáneamente les queramos otorgar. Este es el sentido de lo que dice la primera carta de Pedro. Por consiguiente, todos los que somos cristianos somos también sacerdotes. El Concilio Vaticano II recuperó los aspectos que Lutero y los reformadores habían defendido siglos antes, en cuanto a la igualdad de todos los creyentes dentro del. Amén. Eso es lo que estoy viendo yo. Lo que estoy viendo es que básicamente dijeron Lutero estaba en lo correcto, pero es porque es la Biblia. O sea, volvamos a los principios bíblicos. Cosa que yo creo que va a tardar en que esto. Yo creo que se está viendo, porque una de las críticas que nosotros yo miraba desde niño, una diferencia entre un católico y un cristiano evangélico, que se dice llamar yo soy cristiano evangélico, y alguien que dice soy católico, era su comportamiento de vida, que podías tener una vida no congruente con las escrituras, el mal hablar, el beber, el tener una familia de todo tipo de pecado. Para mí se me hacía bien raro decir a alguien yo soy católico, pero hago todo esto. Entonces, como que esa mentalidad de que el domingo me arrepiento y mis pecados van a ser perdonados, a mí se me enseñó que así eran los católicos.
Entonces, pero ahora creo que hay un cambio donde aquel que dice que es católico trata de vivir una vida moderada o vivir en santidad. Eso tal vez es una perspectiva solo mía, pero eso es lo que les quería decir, eso es lo que yo miraba. Entonces, esto vino a cambiar en el Concilio Vaticano II. No, todos tenemos que ser santos, y que ningún católico no crean que se salvaron. Ustedes también tienen que vivir en santidad del pueblo de Dios. Pero esta no es la única influencia de las obras de Lutero en el concilio. Su influencia también se deja ver en la valoración de la vida secular. Hasta ese momento, los católicos laicos llevaban adormecidos varios siglos. Las órdenes monacales durante la Edad Media dividieron a los creyentes en dos grupos diferenciados: los consagrados del clero por un lado y los seculares por otro, a quienes no se les demandaba el mismo compromiso de santidad. Los laicos estaban menos comprometidos con su fe y su salvación y dependían de la mediación del clero. El Concilio Vaticano II estableció que los laicos también participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a la Iglesia, cada uno según su condición. El concilio aseguraba que los laicos se consagraban a Dios según la manera peculiar que les es propia y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia, aunque no afecta a la estructura jerárquica de... Wow, eso está interesante. También otro pensamiento muy evangélico, de que nosotros adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Y un versículo que se nos dice desde pequeños es que nosotros glorificamos a Dios con todo lo que hacemos. Porque dice, creo que Pedro dice, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. O sea que en mi trabajo secular verifica o dicta qué tan cristiano soy yo también. Por eso yo trato de trabajar. Pero es algo... es una enseñanza básica que en todo lo que hacemos nosotros rendimos gloria a Dios. Pero otra de las cosas es que a mí nunca un católico me ha evangelizado, nunca un católico me ha presentado el evangelio en toda mi vida. Sin embargo, siendo yo cristiano evangélico, me han presentado el evangelio miles de veces, podría decir, en la calle, cosa que para nosotros es un deber también, presentar el evangelio a las personas para que vengan a Cristo. Y creo que como los católicos no se ven con esta responsabilidad de su iglesia tal vez no les presenta esta como un deber que deberían de hacer, entonces no se crea esa cultura. Más sin embargo, para mí es un deber, es una cultura presentarle el evangelio, especialmente a aquel que quiere escuchar y también al que no quiere escuchar. Pero escuchemos. De la Iglesia pertenecen a la vida y santidad de la misma. Los monjes y sacerdotes no eran los únicos llamados por Dios, sino que cada católico debía participar de la obra de Dios en el lugar donde estaba. Casi 4 siglos antes, los reformadores, primero y luego los puritanos, ya habían señalado que no hay distinción entre lo sagrado y lo secular. Todos los creyentes deben vivir cada momento en la presencia de Dios y para su gloria. Este es justamente uno de los mayores aportes de la reforma a la civilización europea, una firme ética del trabajo. El sacerdocio universal enseña que todos... Qué bueno escuchar esto, porque hay un estudio sociológico llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde este estudio de Max Weber dice que los países que adoptaron el protestantismo se volvieron más ricos y implementaron más el capitalismo y crecieron más, como Inglaterra, Estados Unidos, los pilares protestantes, porque comenzaron a entender de que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos como para Dios. El hecho de que yo haga carpintería no quiere decir que eso no es santo o sagrado, sino también lo hacemos para el Señor. Y antes me parece que no se les enseñaba eso. Eso es una de las cosas que afectó al pensamiento protestante, y de ahí se le da crédito a los protestantes de fomentar el capitalismo o las riquezas en el capitalismo comparado a los países católicos. Escuchamos. Deberían de ver ese libro, se llama Max Weber, la ética trabajadora del protestante y el capitalismo, algo así.
Todos los creyentes comparten el estatus sacerdotal de Cristo por su unión con Él. En palabras de Lutero, el que es cristiano posee a Cristo, el que tiene a Cristo posee todo lo que a Cristo pertenece y tendrá poder para todo. La Iglesia Católica incorporó esta doctrina a su manera durante el Concilio Vaticano II. Pero, ¿qué significan estas incorporaciones de tinte protestante en el seno romano? Esta comparación entre el Concilio Vaticano II y los textos de Lutero permiten entender la situación actual del catolicismo y su iniciativa ecuménica. La asimilación de los aportes reformados han llevado a la Iglesia Católica a tener una apariencia protestante. Congregaciones más horizontales, el movimiento carismático y hasta bandas de rock son algunos ejemplos de este parecido. Eso es cierto, eso lo hemos visto. En mi iglesia hay varias personas que eran católicos carismáticos que básicamente es un grupo de católicos que sus servicios se parecen bastante a los protestantes y muchos de ellos hasta hablan en lenguas, es de un corte bien pentecostal. Y en mi iglesia han llegado varios que han salido de la iglesia de este tipo de catolicismo porque se parece bastante. Entonces fue desde el Concilio II que se dan estas corrientes, que se les abre, se les da apertura. Yo he visto al Papa Juan Pablo II y también al Papa de hoy yendo a conferencias o cultos, misas en estadios llenos de católicos carismáticos. Entonces, esto miramos un acercamiento de la Iglesia Católica más hacia la Iglesia Protestante, y eso a mí me parece bueno. O sea, el Concilio Vaticano II reconoció como parte del pueblo de Dios a quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. De este modo, se abrieron las puertas a la cooperación religiosa y la aceptación gradual de los evangélicos. ¡Wow! Esto es una bomba. O sea que en el Concilio Vaticano II dijo que todo el que fuera bautizado bajo Jesús, por Jesús o en el nombre de Jesús, entonces es considerado como cristiano aunque no participe de la Iglesia Católica. Esto me deja saber a mí que todas las peleas en Facebook, todas las peleas en las redes sociales entre católicos y pentecostales están en la nada, porque su Concilio Vaticano II dice que somos cristianos de acuerdo a la enseñanza católica. Entonces eso es algo bueno, porque ya no hay persecución desde arriba, de los altos mandos hacia los protestantes, ni viceversa. Así que eso es algo bueno, eso es un avance. La Iglesia Católica reconoció a los protestantes y evangélicos como hermanos separados. Hermanos separados. Dios les bendiga, hermanos separados, si me están viendo. Es interesante, es interesante. A mí me parece bien estos cambios, en realidad, porque yo he estado aprendiendo más de la historia de la Iglesia Católica, y hay cosas que han sido muy, muy rescatables y admirables de la Iglesia Católica. Especialmente hace poco estaba estudiando acerca de los templarios y cómo la Iglesia Católica recuperó a Jerusalén, a Israel del imperio de los islámicos, y cómo la Iglesia Católica hizo frente bastante al Imperio Otomano y todas esas fuerzas de que estaban haciendo cosas muy feas contra los cristianos. Entonces hay cosas que son rescatables y se tienen que aplaudir de la iglesia, que han preservado muchos escritos de los que ahora nosotros nos nutrimos como cristianos evangélicos. Así que ahora nos llaman hermanos separados. Escuchemos. Desde entonces, las tensiones religiosas bajaron y la teología ecuménica tomó un gran impulso con la participación de muchas figuras evangélicas. Pero el peligro está en que este movimiento busca la unidad en las cosas secundarias, en las apariencias. El parecido de las formas externas puede esconder las profundas diferencias doctrinales que aún existen. El mismo Concilio Católico ratificó doctrinas como la salvación por la fe y las obras, o la veneración de la Virgen María.
En esencia, el mismo catolicismo de los tiempos de Lutero, pero con un lavado de cara. Estuvo bueno la crítica. O sea que no cambiaron en la veneración a María y acerca de ser salvos por fe y por las obras, cosa que como cristianos evangélicos rechazamos rotundamente, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Pero el católico enseña de que es la gracia de Dios más las obras, por fe y por obras. Entonces es algo que nosotros no llegamos hasta ahí, porque es quitándole mérito a lo que Jesús hizo por nosotros. Pero más sin embargo, es un acercamiento no pequeño, es un salto pequeño en un acercamiento hacia la verdad de la palabra en sí. Desde el Concilio Vaticano II, los protestantes y evangélicos han disfrutado de más libertad en los países latinos, lo que ayudó a su crecimiento. Pero a la misma vez se han visto seducidos por un peligroso movimiento ecuménico que promueve la unidad a costa de doctrinas esenciales. Conocer la historia ayuda a comprender cómo surge el actual movimiento ecuménico. Eso es cierto. Algo muy peligroso, lo cual no podemos compartir, es un movimiento ecuménico con otras religiones donde no aceptan las enseñanzas básicas como la divinidad de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús, siendo el pilar de nuestra fe. No podemos ser ecuménicos con los islámicos, con ninguna otra rama. Miramos que el Papa de ahora se reúne con los islámicos, con los judíos, aún con tribus indígenas y tira un mensaje bien confuso acerca de Jesús ser la única verdad, el único camino y la vida. Entonces eso está yéndose muy, 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 muy allá. Pero escuchemos ecuménico y qué desafíos representa. Al fin y al cabo, los evangélicos latinos siguen siendo minoría en un contexto históricamente católico. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees que el movimiento ecuménico emprendido por el catolicismo puede llegar a ser tan peligroso? ¿Qué otros aspectos del ecumenismo pueden llegar a ser seductores para los evangélicos? ¿Qué opinas del apelativo de hermanos separados que el catolicismo usa para referirse a los protestantes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bueno, a mí, ¿qué ustedes piensan acerca de esto, de ser llamados hermanos separados por los católicos? A mí me parece, no me importa qué otras creencias, cómo se refieren a mí. Yo creo lo que la palabra dice de mí, que soy rey y sacerdote, soy llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Mas sin embargo, esta es una de las razones por la cual no soy católico, porque el católico afirma que tanto el Papa como los concilios no se pueden equivocar, que son infalibles. Entonces, en este aspecto miramos que en el Concilio de Trento se equivocaron grandemente tratando de contrarrestar la reforma protestante, y en el Concilio Vaticano hacen algo bueno, que es básicamente haciendo marcha para atrás, aunque esta movida para mí es positiva para la Iglesia Católica en regresar un poquito más a la Biblia. En el Concilio Vaticano II, dándole responsabilidad a la gente de que busque de Dios por sus propios medios, me parece positivo, pero esto me deja saber de que si un concilio dice una cosa y otro concilio dice otra cosa, entonces esa iglesia no es falible, el concilio no puede equivocarse, el Papa puede equivocarse. Por lo tanto, no podemos poner nuestra mirada en ninguna institución, sino en la palabra de Dios que nos habla acerca del Hijo que murió y resucitó por nosotros, y confiar que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Así que con esto los dejo. ¿Ustedes qué opinan de este documental? ¿Vaticano II es algo bueno o es algo cuestionable? ¿O creen que la Iglesia Católica está echando manos de ahogados y tuvieron que hacer este cambio? Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. El Señor les bendiga. Amén. Amén.